Queremos este día comenzar, hermanos, una nueva serie de temas. Bendito sea el Señor. Las advertencias, hermanos, que nos da el Señor para que nosotros no podamos olvidarnos de Él. Las amonestaciones de no olvidar a Dios es el tema de hoy, hermanos, pero es una lista de situaciones que a veces comete el hombre al hacer, hermanos, ese olvido de este Dios de nosotros. Y hoy queremos hablar del punto de la desobediencia a sus leyes, a sus mandamientos, a sus decretos. Queremos tomar como base bíblica el libro de Deuteronomios, hermanos, capítulo 8, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 11, Deuteronomios 8:11 es el tema, la base bíblica para tomar este tema el día de hoy. Y queremos, bendito sea el Señor, tomar este verso como una base, hermanos, para predicar o para enseñar algo acerca de cómo, hermanos, actúa este Dios de nosotros y cómo actuamos nosotros con Él. Dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esa es la advertencia. Cuídate de no olvidarte. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Como le decía, este versículo, hermanos, es una palabra que Dios le habla a Moisés para que Moisés tuviera, hermanos, el trabajo de avisarle al pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, acerca de uno de los mandatos más importantes que Dios le dio al pueblo, porque Dios, hermanos, cuando saca a Israel de Egipto, bendito sea el nombre del Señor, lo saca para crear de él un nuevo pueblo, un pueblo diferente, y eso está escrito en todo lo que es el libro de Éxodo. En realidad, toda esta historia del pueblo de Israel está en el libro de Éxodo, y todo el tiempo, hermanos, de la peregrinación de ellos está marcada en todo lo que es el Pentateuco de la Biblia. Los primeros capítulos, hermanos, registran todo este peregrinaje de Israel en Egipto, y este Dios, hermanos, lo que muestra a través de esta historia bíblica es que este pueblo fue sacado de Egipto con propósito, hermano, para que sirviera a Dios. Una de las peticiones que Moisés hacía a Faraón era eso: deja ir a mi pueblo para que le rinda culto al Señor en el desierto. Y realmente, hermanos amados, el Señor se lo hizo saber más adelante, que ellos eran un pueblo especial, que Dios elegía para poder, hermanos, crear Dios una nación que pudiera, hermanos, ser el referente para el mundo entero, un grupo de personas, un pueblo grande, por ejemplo, que pudiera servir a Dios. Pero cuando ellos salen de Egipto, ¿verdad?, la Biblia dice que venían ellos apegados a las leyes de Egipto, y Dios quería no solo, hermanos, procesar sus vidas, sino que quería también gobernarlos. Y entre las cosas que sucedieron en el pueblo es que el Señor les dio estos mandamientos, pero también junto con los mandamientos, con las leyes, les dio la advertencia de que tuvieran cuidado para no olvidarse de Dios. Una de las cosas, hermanos, que el Señor, que Dios quiere del hombre es que el hombre se preocupe de su propio bienestar también. Bendito sea el nombre del Señor, que entienda, hermanos, o que atienda, que vigile su vida espiritual para que se mantenga apartado siempre, como Dios le dijo que ellos eran un pueblo diferente, apartado para Dios. El Señor les dijo: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Entonces, cuando vemos el proceder de Dios con Israel, lo que vemos nosotros es que Dios lo elige
lo selecciona, lo aparta para que Israel pudiera servir a Dios. Y nosotros hoy en día somos la representación de esa elección de Dios. O sea, Dios eligió en su gran amor, en su gran misericordia, salvarnos a nosotros para poder darnos vida. Pero hay una parte, hermanos, que corresponde a la iglesia, que es mantener el cuidado, hermanos, que nosotros debemos tener a no olvidarnos de Dios. Y aquí es donde entra, hermanos, la pregunta si es posible que la gente se olvide de Dios. Yo creo que sí, hermano. La gente se olvida de Dios fácilmente. Si no tuviéramos necesidad de Él, hermanos, ni tuviéramos razones para ir a su presencia, si no hubieran pecados por los cuales pedir perdón, si no tuviéramos debilidades, si no hubieran enfermedades, si no tuviésemos nosotros, hermanos, problemas, situaciones difíciles, si no tuviésemos, hermanos, si tuviésemos dinero, todo el dinero del mundo, todas esas cosas, hermanos, son razones para que la gente pueda olvidarse de Dios. Si todo estuviera perfecto en la vida, ¿verdad? Todo, hermanos, todo fuera perfecto en esta vida. Como dice un canto que canta el pastor David Cruz, si la vida fuera fácil, si la vida fuera fácil, hermanos, fácilmente también nos olvidaríamos de Dios. Porque olvidar, hermanos, es dejar de tener a alguien en la mente, dejar de retenerlo en la memoria. Bendito sea el nombre del Señor. Olvidar es dejar de sentir afecto o perder el interés por alguien. O sea, Dios es importante para nosotros, y olvidarnos de Él es como dejar de sentir ese afecto que sentimos, ese deseo, ese interés de buscarlo, ¿verdad? O ese interés que tenemos por alguien, por algo. Dejar de buscarlo por descuido, bendito sea el nombre de Dios, o no tenerlo presente o no tenerlo en cuenta. Eso es olvidar a alguien, bendito sea el nombre del Señor. Y la advertencia que da Dios es que le dice al pueblo: cuídate de no olvidarte de mí. O sea, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque cuidar, hermanos, es poner toda la atención o prestar toda la atención que este Dios requiere que nos ocupemos de Él. Bendito sea el nombre de Dios, que prestemos atención cada vez que Él quiere ministrarnos, que estemos pendientes de nuestra vida, buscándole a Él, ¿verdad? Que estemos disponibles para prestar el oído, disponer el corazón, el alma, la mente. Uno de los mandamientos en el Nuevo Testamento es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo. Y hermanos, y Él dice la manera en cómo el hombre debe amar a Dios: amarlo con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón. O sea, Dios quiere que el hombre se rinda por completo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y que procuremos, hermanos, que Él sea nuestro todo. Una de las cosas que Jesús dijo cuando estaba en la tierra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Este es un punto importante. O sea, que cuando nosotros, hermanos, miramos a este mundo desenfrenado, que el hombre no se interesa por Dios. Dios no es importante para mucha gente. El Salmo 14:1 dice que hasta los necios dicen en su corazón que Dios no existe. Y en este mundo hay una cantidad de gente que camina, hermanos, o sea, a la luz de su propia vida, de su mandato, de su corazón, de sus deseos, de sus pasiones, de todo eso. Y Dios no está en ninguno de sus pensamientos, dice la Biblia. Pero estos mandatos, hermanos, fueron para Israel, para la iglesia, para el pueblo del Señor. Esta es una advertencia, hermanos, esta es una amonestación. Hermanos, es un aviso que Dios nos da. Y las expresiones, hermanos, es que
cuando el Señor le dice, cuídate, hermanos. Yo quiero que usted se imagine en ese tiempo la manera, la severidad con la que Dios hablaba con autoridad, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él se apareció allá en el monte Sinaí para dar estas leyes, hermanos, la Biblia dice que el pueblo no lo podían ver. El Señor descendía a ellos, pero primero hacía que una nube tapara todo el monte. Ellos no podían ver a Dios, pero podían oír la severidad de su voz. Y entonces la Biblia dice que el pueblo tenía temor, o sea, no tenían ni valor tan siquiera cuando el Señor les decía, no van a traspasar estos límites. No podían ellos subir al monte ni por curiosidad ni por nada, porque es que la sola voz de Dios es como estruendo, dice la Biblia. Y ellos temblaban cuando escuchaban eso, porque cuando Dios descendía, la Biblia dice que el monte se movía. Y eso es lo que pasa hoy, que una acción de Dios, este Dios poderoso que tenemos, es para que el hombre, hermano, se aterre. Ayer estaba leyendo que hubo un temblor allá en El Salvador. Bueno, todo afectó un poco la parte centroamericana. Y todavía me imagino que ahora están saliendo todas las noticias de lo que sucedió, a dónde fue, la fuerte que fue, cuáles fueron todas sus evidencias. Pero todo eso, hermanos, tiene que ver con el poder que Dios tiene. Dios tiene poder, hermanos, de mover la tierra, de hacer que el mar se salga. Tiene el poder de hacer todos estos asuntos de las cosas que vemos, los tornados y todo eso. Dios es el que tiene que ver con esto. Si nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que Él tiene el dominio en el cielo, en la tierra, en el mar, debajo de la tierra, debajo del mar y sucesivamente. Cuando Él descendía en el tiempo de antes, la Biblia muestra que el monte temblaba, el monte humeaba. Bendito sea el nombre del Señor, hablando acerca de su poder. Entonces, y muchas veces nosotros teniendo ese conocimiento de quién es este Dios, muchas veces actuamos de maneras, hermanos, que pareciera que Él no existe, pareciera que no tiene poder, pareciera que no le tenemos temor. Pero la advertencia es para el pueblo del Señor, aquellos que ya Él eligió como pueblo, aquellos que ya llamó, para que el hombre pueda mantenerse, hermanos, en los caminos del Señor. Y esta advertencia, hermanos, es a que nosotros no desobedezcamos a los mandamientos, a los decretos y estatutos. Bendito sea el nombre del Señor, porque el versículo nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy, le dijo Dios a Israel. Y aquí es donde nosotros vemos, hermanos, que necesitamos como iglesia entender que esto se refiere todo es a la escritura, es a la palabra de Dios hoy en día. Pero antes, hermanos, Él llamaba mandamientos, decretos y estatutos a ciertas cosas diferentes. Y yo eso es lo que quiero explicar esta mañana. Y luego que veamos, hermanos, cuál es el resultado, el castigo que el Señor ejecuta cuando se desobedece este mandato. Cuando la gente decide olvidar a Dios, especialmente cuando decide violentar la ley, la palabra del Señor. Y una de las cosas que era un mandamiento, por ejemplo, vamos a comenzar diciendo que es un mandamiento. El concepto dice que es una ley, una ordenanza, una palabra que se tiraba a un juicio. Es un mandato que Dios hacía. La idea, hermanos, era que, ¿verdad? Era que había que comunicar estas leyes, ¿verdad? Que provienen de Dios, porque Él es soberano, Señor, ¿verdad? Y que Él tiene derecho de ser obedecido. ¿Y cómo se manifiesta esto en la Biblia? Cuando en ciertos pasajes bíblicos nosotros vemos, hermanos amados, ciertas expresiones. Por ejemplo, entender que cuando una autoridad superior dictaminaba algo, había que obedecerlo. Nosotros vemos ejemplos bíblicos, por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 1:20,
La palabra del Señor dice ahí que habían sido dictaminados una ley especialmente en ese tiempo para todas las mujeres de Persia. Bendito sea el nombre del Señor. Estas mujeres que vivían allá en ese reino y que estaban siendo gobernadas por el rey Asuero. En Esther 1:20 dice la Biblia que se le estaba dictaminando una ley a todas las mujeres por causa de una falta de cumplimiento que había hecho una mujer que era la esposa del rey Asuero, era Vasti. El rey la manda a llamar y esta mujer decide no ir, ¿verdad? Entonces ellos consideraron que al no respetar ella esa palabra, ¿verdad?, que no solamente contra el rey había pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que había en todas las provincias del rey Asuero. Que cuando usted lee la Biblia se da cuenta que este hombre gobernaba sobre 120 provincias. O sea, es casi como el triple de lo que es en los Estados Unidos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque las provincias eran como los estados de ese tiempo. Cada provincia era como un estado. Y dice que Persia tenía como 120 provincias. Entonces ellos consideraron que la desobediencia de esta mujer, ¿verdad?, había violentado no solo al rey, sino que había, ¿verdad?, ella se había ido contra todos los que gobernaban, contra todos los pueblos que habían en él, porque este hecho que la reina había cometido llegará, decían ellos, a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Entonces dice que el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina, pero ella no vino. Entonces la gente de Persia, las mujeres de Persia, ¿verdad?, ellos y todo el reino iban a oír el hecho de la desobediencia de esta mujer, y que las mujeres le iban a decir a todos sus maridos, a los reyes, a los príncipes, y habrá mucho menosprecio y enojo. O sea, eso se iba a multiplicar. Entonces le propusieron al rey que dictaminara un decreto real, un decreto de la majestad del rey, que se escribiera entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, dijeron ellos. Entonces, esto es como un ejemplo, hermanos, para que usted vea que estas cosas se dictaminaban, era por medio de las autoridades. O sea, el rey era el que tenía que hacer ese decreto, ¿verdad?, para poder escribir que esta mujer no se presentara nunca más delante del rey, y que este decreto se circulara por todo el reino para que todas las mujeres escucharan. La Biblia dice: y el decreto que dicte el rey, dice el versículo 20, será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Por ponerle, hermanos, un ejemplo de cómo se dictaminaba una ley, qué significaba, tenía que salir escrita de la autoridad, en ese caso del reino. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, ¿verdad?, de este ejemplo bíblico, dice que al rey le agradó esta palabra a los ojos de los reyes y los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho que le habían propuesto estos hombres. Empezaron a enviar cartas. Dice la Biblia ahí claramente que aunque el reino era grande, estaban dispuestos a hacer que ese decreto circulara por todas las 120 provincias, y lo ejecutaron. Cuando usted viene a ver, la Biblia dice que se enviaron las cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia, conforme a la escritura, o sea, como diciendo, por ejemplo, el idioma que hablaba cada provincia. Escribieron las cartas a cada pueblo conforme a su lenguaje, y diciéndole que todo hombre afirmase su autoridad en su casa.
y que se publicase esto en la lengua del pueblo de cada uno de ellos, por decirle así un hecho, ¿va? Así como ahora, ¿verdad? Sucede en los países de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una ley, hermanos, era importante porque la dictaminaba una autoridad, la dictaminaba alguien con autoridad, y en este caso las leyes, hermanos, que se dieron para el pueblo de Israel eran las leyes de Dios. ¿Qué más autoridad que Dios mismo? ¿Quién tendrá mayor dominio que el mismo Dios de los cielos? Y con todo y eso, los hombres mostraban el atrevimiento, bendito sea el nombre del Señor, de que la gente violentaba las leyes de Dios. No crea que la gente no violaba las leyes de Dios en ese tiempo. Claro que sí. En el tiempo de Daniel, por ejemplo, cuando le proponen al rey, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Le propusieron al rey también, en este caso, ¿verdad?, que dictaminara una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el salterio, el arpa, la zampoña y todo instrumento, se postrara y adorara a la estatua. Esto era una ley, o sea, el que no obedecía esa ley, le tocaba, hermanos, el horno de fuego. Y usted sabe la historia. Ellos son los que dictaminaban las leyes, los que gobernaban. Le proponían al rey que una vez que el rey determinaba algo, eso se tenía que cumplir, y tenían que cumplir la ley y cumplir el castigo a aquel que desobedecía la ley. Usted sabe que para la gente que en ese tiempo se negaba a adorar la estatua, la amenaza era que había un horno de fuego que estaba esperando para todos los desobedientes. Ahí tenemos la historia. Nosotros lo mismo sucedió más adelante, cuando le proponen al rey que todas las personas que adoraran a otra persona que no fuera el rey también fuera echado al foso de los leones. Y cuando nosotros vemos estas cosas, debemos entender lo que representaba la ley en la boca de un hombre poderoso. O sea, había que obedecerla, había que ejecutarla, había que ponerla, hermanos, al pie de lo que decía. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos estas cosas en la Escritura, las advertencias de Dios, esto de Dios, de que el creyente no se olvide de su palabra, no se olvide de Dios, que no se olvide de la ley. Esto es un mandato del Señor, bendito sea su precioso nombre. Nosotros vemos, hermanos, que estas cosas están escritas en la palabra del Señor para ser ejemplo para nosotros. Son como las reglas de la vida. Son como, hermanos amados, las limitaciones que Dios pone al hombre para decir: en esto puedes y esto no lo debes hacer. Como cuando Adán y Eva, ¿verdad? El Señor le dijo: de todo el huerto puedes comer. Y le dio la oportunidad que se pasearan en todo el huerto, pero le advirtió solamente de un árbol. Y el hombre siempre se va a sentir tentado a violentar, a pasar el límite de la ley del Señor. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, no mentirás en sus mandamientos, ¿va? Cuando usted lee Éxodo 20, la Biblia dice no mentirás. El hombre va a tener esa opción en su vida siempre, ya sea de cumplir esto, de no ser mentiroso, o ya sea de violentar esto y de repente diga: no, esto es pequeño. Que el hombre disfraza, hermanos, la desobediencia a Dios de cualquier manera, y no solo la hace, sino que la justifica. La gente ahora dice: por tal, es que yo es que lo hice por tal razón y lo hice por tal cosa. Porque, hermano, la ley es la palabra de Dios toda completa. Pero dentro de ella hay cosas que el Señor nos pide a los creyentes que no debemos ejecutarlas, pero Él sabe el por qué, porque esas cosas primero tienen ofensa delante de Dios. O sea, el hecho solamente de desobedecerla traerá consecuencias. Y la otra razón es porque la persona, cuando comete la desobediencia, acarreará para su vida consecuencia. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Sabe que esta ley que aplicaban antes, estos decretos que hacían los reyes, por ejemplo en el caso de Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel, capítulo 4, 24, dice que esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. O sea, cuando, ¿verdad? Nabucodonosor tuvo aquel sueño perturbador y Daniel se lo explicó. Entonces le dijo, hay una sentencia del Altísimo, le dijo. O sea, Dios ya dictaminó algo contra ti que ha venido sobre mi señor el rey. Y Daniel se lo dijo al rey. Esta es una sentencia que ya Dios dio sobre tu vida. Y Daniel no podía hacer nada más que solo interpretarla. Y muchas veces nosotros hoy en día, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, pensamos que este poder de Dios no se va a ejecutar sobre nosotros cuando cometemos algo. Porque lo que nosotros es que a veces perdemos es el temor o olvidamos quién es este Dios. Entonces, hay cosas, hermanos, que se van a ejecutar en su momento. Muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos ciertas cosas, pero a veces son consecuencias de desobediencias que cometemos a la palabra del Señor. Porque este Dios es el mismo, dice la Biblia, de ayer, hoy y para siempre. Este Dios no cambia, es el mismo que se ejecutó en aquellos siglos pasados o miles de años atrás. Es el mismo de ahora, la Biblia lo dice, es el mismo. Pero a veces nosotros, los de hoy en día, no le tenemos la reverencia que mucha gente del antepasado tenía. Daniel temía a Dios. Daniel era un hombre que le temía al Señor porque miraba su proceder. Y muchas veces nosotros decimos, cuando queremos hacer algo malo y violentar las leyes divinas, desobedecerlas, alterarlas, cambiarlas, lo que hacemos es modificarlas a nuestra conveniencia. ¿Y por qué mintió? No, porque es que era necesario, es que era pequeñita, dice la gente, y todo eso, cuando realmente eso es parte de los mandatos del Señor. Tanto mandato que hay en la Biblia, hermano. No, bueno, solo el hecho ese, vaya, imagínense, solo el hecho, hermanos, del orden de los mandamientos, cuando la Biblia dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le dio esas leyes al pueblo de Dios. Que el hombre no viva dividido su corazón en cuanto a quién se va a inclinar, que elija a Dios con todo su corazón, que no ande tras dioses extraños, que no levante imágenes. Si la gente supiera que eso es uno de los pecados más grandes, no cometerían el error, hermanos, de andar detrás de tantos dioses. Bendito sea el nombre del Señor. La gente no cometería, hermanos, si lograra entender espiritualmente eso. No cometerían los errores que cometen ahora, hermanos, de seguir dioses extraños, de adorarlos, de reverenciar. Lo que la Biblia dice, no lo hagas, porque no hay otro Dios que fuera de mí. Y la Biblia habla del celo que tiene Dios acerca de su ser y la advertencia que le da al hombre para que no lo cometa. Pero el hombre siempre está violentando la ley de Dios y cree que está haciendo bien y que al final de su vida no obtendrá una ¿cómo se llama? Un castigo o lo que sea que Dios dictamine para eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todas estas cosas, hermanos, tienen que ver con el hecho de que el hombre crea o no crea este libro. Por eso es la delicadeza, hermano, el cuidado que debe tener la iglesia de cómo se mira la palabra de Dios. Se mira con amor, se cree la palabra, se desprecia la palabra, me interesa la palabra, desprecio la Biblia yo, no le creo, obedezco cierta parte y cierta parte no la obedezco, porque todo depende de cómo el hombre, lo que signifique Dios en la vida del hombre, así mirará las cosas. Porque esos son, hermanos, las cosas que nosotros vamos a ver en el camino de la vida. Los estatutos que la Biblia menciona ahí eran, hermanos, las disposiciones también de la ley, y a veces eran humanas y a veces eran
establecidas eran en lo humano o en lo divino, bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Génesis capítulo 26:5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué, hermano? Porque Abraham era un hombre de los patriarcas antiguos, uno de los más principales, el que Dios, hermanos, a él fue que Dios le dijo: bendito sea el nombre del Señor, sal de esta tierra y de tus parientes, abandónalos y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y a este hombre nosotros lo vemos a iniciar un viaje, hermanos, a la pura obediencia de la voz de Dios. Y guardó exactamente, la Biblia dice, sus mandatos, sus leyes, sus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros vemos su historia, vemos una comunión de este hombre con Dios, una relación que Dios lo libró hasta en los días malos de su vida. Lo cuidó, lo protegió de enemigos y de tantas cosas, y le cumplió aquellas cosas, hermano, que le prometió. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo menos las cosas que le sucedieron en la tierra se las prometió. Y aquellas, hermanos, ¿verdad? Porque cuando usted lee el libro de los Hebreos, capítulo 11, y usted ve el récord de lo que, como la insignia que Dios habla acerca de ellos, que por la fe de ellos lograron ciertas cosas, ¿verdad? Ahí más abajito del capítulo 11 habla de que esta gente caminó por fe, mirando a Dios, mirando el futuro, saludándolo y reverenciándolo, dice. Y aunque muchos de ellos murieron esperando la promesa, nunca dudaron, nunca miraron para atrás, nunca abandonaron a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos unas actitudes hoy en día que con una cosa pequeña que nos pasa sentimos la tentación de abandonar y dejar todo tirado, de dejar a Dios, de dejar la iglesia, de dejar todo, pues, porque no hemos entendido lo importante que es, hermanos, entender quién es Dios primero y qué significa la ley para nosotros, qué significa la palabra de Dios, porque tiene un efecto. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos capítulo 11, usted va a ver como el salón de la fama de los antiguos hombres de Dios. Por la fe conquistaron esto, por la fe lograron esto, por la fe vieron esto. Y empieza a decir todo lo que lograron ellos en su vida por causa de haberle creído a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, y otros de ellos, dice la Biblia, que murieron, todos ellos murieron, dice, esperando lo prometido, saludándolo. Ellos dice que porque esperaban lo porvenir, esperaban la ciudad que Dios les había prometido. Entonces, y muchas veces nosotros hoy en día, los desalientos, los desánimos, un problema, una situación en el evangelio, nos pone todos decaídos, nos pone todos, hermanos, todos apagados, todos, y tomamos decisiones. La gente toma decisiones erradas, equivocadas, efímeras, en momentos en los que no debe tomar decisiones. Porque cuando nosotros no tenemos claro quién es Dios en nuestra vida, qué es lo que dice su palabra, entonces ahí es donde cometemos los errores más garrafales de la vida, tomando, hermano, porque yo considero, y no es porque sea yo, es que cuando usted lee todo el complemento de la Escritura, uno de los peores errores del hombre es abandonar a Dios. Es abandonar al dador de la vida, es abandonar a aquel que le sostiene, es abandonar a aquel que en su palabra nos ha prometido, que ya nos limpió, nos escogió, nos puso en lugares, y que lo que nos promete para el futuro es que si morimos vamos a vivir con Él y que vamos a entrar al reino de Dios, que vamos a morar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando uno decide abandonar el evangelio, dejar al Señor, entonces nosotros cometemos el error más enorme de nuestra vida. Y ya le voy a mostrar yo por qué es que esto tiene sentido para la iglesia todo el tiempo. El Salmo 89:30 nos dice que si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades.
La gente cree que este Dios no va a accionar a la acción del hombre, porque consideran en su ignorancia, en su desconocer, que no conocen a este Dios, desconocen que parte de sus atributos de Dios es que es amor, que es un Dios de amor, pero otro atributo que tiene es que es un Dios de ira también, un Dios que ama, pero que también se enoja, un Dios que habla, pero va a cumplir lo que ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros miramos eso, aún hermanos, en lo terrenal, eso pasa, cuanto más en lo espiritual. Vaya, por ejemplo, ¿cómo se gobierna un país ahora? ¿Cómo gobiernan ¿por qué cree que hay leyes en los países? ¿Por qué cree que hay leyes en los países? Desde pequeñitas leyes hasta leyes inmensas. Vaya, yo siempre he dicho, digamos, un gobernante de una nación, si no estableciera leyes, fuera un caos los países, cada país fuera un caos. Le voy a hablar un poquito, solo por ponerle un ejemplo. En El Salvador, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que dice la ley respecto a toda la maldad que ha habido todos estos años, respecto a las pandillas, a las maras, hermanos, a esta área violenta del país? No, pues ahora no van a perdonar a nadie, hermanos, a nadie. La persona que con solo que pertenezca a una pandilla lo van a agarrar y lo van a meter preso, solo por el hecho de pertenecer a un grupo ilícito de ellos. Entonces, ¿qué dictamina la ley? El que pertenezca va preso. Y hasta han creado, hermanos, una mega cárcel donde van a meter a toda la gente. Por decirle, esto es como una ley, vaya, está determinado en el país. La persona que violente esa ley ya sabe lo que le espera. Este país está gobernado por puras leyes. Los Estados Unidos es gobernado por puras leyes. Si una persona quiere ejecutar un desorden en cualquier lugar de este país, ya sea en la calle, ya sea en la casa, ¿qué es lo primero que va a llegar? La policía, porque la policía está puesta como un ente de autoridad para resolver los problemas que se presenten en sus comunidades. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un choque en la calle? Porque la persona se pasó un semáforo en rojo. Ahí hay una cámara. O sea, la persona se traspasó la ley de la cámara, ¿verdad? Del semáforo. Pero si la cámara captó ese carro, allá le va a llegar el ticket de cuánto es lo que tiene que pagar y si merece que también se presente a la corte por causa de ¿qué? De violentar la ley. Las leyes son para eso, para que se ejecuten, para que se lean y para que el hombre pueda someterse. Entonces, si una ley humana es importante para que no se convierta en caos la sociedad, el hombre, la vida, la manera en que el hombre se ejecuta o se dirige, cuanto más cuando Dios dictamina sus leyes que son espirituales, que son para el beneficio del hombre. Entonces, cuando la Biblia dice en el Salmo 89, si hay alguno que deja, si hay uno de sus hijos que deja mi ley, que ya no anda en mis juicios, que profana mis estatutos, o sea, que no guarda mis mandatos, yo lo voy a castigar con vara su rebelión, con vara y con azote sus iniquidades. Y a veces no entendemos, hermanos, que muchas de las cosas que el hombre vive en el Señor, algunas cosas son consecuencia de que uno no está obedeciendo la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos, cuando dictaminaron que Daniel tenía que ser lanzado al foso de los leones? El rey amaba a Daniel, y todo Persia sabía que la conducta de Daniel era intachable en ese reino. Todo el mundo sabía que Daniel no le hacía males a nadie, no se comportaba, como dirían, prudentemente en todo el reino. Pero cuando el rey lo hacen firmar la ley, que todo aquel que no le adorara durante cierta cantidad de días fuera lanzado al foso de los leones, la Biblia dice que el rey se asustó cuando se dio cuenta que era Daniel. Él no conocía la perversidad de aquellos que acusaban a Daniel, pero dice que cuando él se entera, los hombres rodearon al rey, dice ese versículo, Daniel 6:15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron:
sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, no lo puedes cambiar, aunque era el rey. Aunque era el rey, le dijeron, eres el rey, tú lo firmaste, y por cuanto tú lo firmaste, y es una ley en este país, ningún edicto o ninguna orden que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, ni el mismo rey podía abrogarlo, ¿vale? Podía borrarlo, podía decir. Y le dijo a Daniel, ¿por qué cree que ese hombre no durmió toda la noche? Porque él amaba a Daniel, dice la Biblia. Y la primera cosa que hizo fue angustiarse porque sabía que Daniel podía morir. Pero a Daniel lo salvó Dios esa noche de que no se lo comieran los leones. Y la primera persona que apareció el siguiente día en el foso fue el rey. Y le dijo a Daniel, Daniel, te ha librado tu Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que no fácilmente salía una persona del foso de los leones. No salía viva. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros a veces tenemos a pensar todo el tiempo que Dios es bueno. Y es que lo es. Y es amor, también lo es. Y es misericordioso y también lo es. Pero entre sus otros atributos que tiene Dios, que tiene muchos atributos, también es un Dios que tiene ira. ¿Cómo cree que tomó la decisión de destruir, hermanos, con agua la primera generación en el tiempo de Noé? No, la Biblia dice que él estaba enojado, hermano. La Biblia dice que dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Estaba con ira y dijo, lo voy a raer, y lo cumplió. Era Dios. ¿Cómo cree que determinó destruir a Sodoma y a Gomorra? Dice la Biblia que el pecado subió hasta la presencia de Dios y tomó la decisión de decir, yo voy a desaparecer esta ciudad. Y muchas veces nosotros hoy en día ponemos en duda que Dios va a azotar, que Dios va a castigar el pecado del hombre, cuando no es cierto. Dios va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Si la Biblia dice que va a venir fuego, crea lo que va a venir. La Biblia dice que está reservada la tierra para que sea consumida en fuego. El problema es que nosotros no creemos que eso va a acontecer porque no hemos visto muchas veces de cerca la mano de Dios, el poder de Dios, cómo actúa. Y aunque veamos, igual muchas veces el corazón se rebela contra Dios. Porque cuando uno ve a Dios obrar, uno piensa que la gente va a correr de vuelta a humillarse delante de Dios, y muchas veces no sucede lo mismo. Vaya, por ejemplo, cuando hay un terremoto, uno piensa que en ese país la gente se va a humillar después del terremoto, y usted cuando usted acuerda, el tiempo pasó y la gente se olvidó de Dios, se olvidó del terremoto y siguieron adelante, y fueron poco o nadie la gente que se humilla delante de Dios. ¿Por qué? Porque no ven como si Dios fuera el que hizo temblar la tierra, cuando la Biblia dice que Él es el que hace temblar los montes, la tierra. Él hace lo que Él quiere, dice la Biblia. ¿Vale? Si Él decide mandar un ciclón, un terremoto, un maremoto, Él es el que mueve los vientos. La Biblia dice que Él es el que tiene dominio sobre el cielo y la tierra. Pero muchas veces no le adjudicamos a Dios estas cosas, sino que, mira la naturaleza, mira el clima. O sea, el hombre está inventando con tal de olvidar y de olvidarse de Dios. Y por eso es que el tema de hoy es ese, bendito sea el nombre del Señor, el peligro, hermano, el descuido que hay en el hombre. Y esto fue una amonestación que Dios dio para que el hombre no se olvide de Él, que entienda que nosotros debemos caminar a la luz de sus mandatos. Porque Dios es supremo, Él es el que manda, no hay otro que mande después de Él. Él es juez, Él es legislador, dice la Biblia, Él es rey. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez. ¿Y quién cree que es la mayor autoridad en una corte? El juez. Porque una vez que el juez dice, da la sentencia, se cumple lo que el juez diga. Vaya, los abogados pelean por los casos, pero el que determina el juicio es el juez. El juez es el que dice este es condenado o este es libre. Y la Biblia dice que Dios es juez. Él es el que va a decir este va para acá y este va para allá. Dice ese versículo, Jehová es nuestro legislador, el que pone la orden, el que pone las leyes. Jehová es nuestro rey. ¿Quién es la máxima autoridad en un país? El rey, el que gobierna, el que manda. Y la Biblia dice, Él mismo nos salvará.
Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas en la palabra del Señor, debiésemos nosotros los cristianos caminar un poquito más, hermanos, con temor, vigilando, como le dijo a Dios, cuídate, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Deuteronomio 4:9, guárdate. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque una de las cosas que hay que hacer con la palabra de Dios es que debemos vivir vigilantes de nosotros mismos, de guardar la palabra, de escuchar la palabra, de oír el mandamiento, ¿verdad? De guardar el alma con diligencia para que no nos olvidemos de Dios. ¿Por qué? Porque el olvidarse tiene, hermanos, tiene efectos, tiene consecuencias, hay castigo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que en Deuteronomio 11:28 que vendrán maldiciones. 11:28 dice: la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, si os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y nosotros pensamos que esto no es cierto hoy en día, pero estos son los puntos que debemos prestarle atención, porque van a haber consecuencias. ¿Qué pasa cuando un cristiano se aparta de Dios? Mírenle el proceder después de ahí. ¿Acaso no le vienen males? ¿Acaso no le vienen conductas peores? ¿Acaso lo que le espera, hermanos, son, hermanos, a veces, digamos así, azotes humanos, desgracias, penas, miserias, dolores? ¿Por qué? Y muchas veces no le adjudicamos que eso es causa por haber nosotros abandonado a Dios y sus mandamientos, por haber dejado a Dios y sus mandamientos. Más adelante, mucho más adelante, porque va a ser mucho más adelante, le voy a predicar un mensaje que está en el libro de Hebreos, ¿verdad? Donde habla la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos. O sea, en el capítulo 10 de Hebreos, el escritor dice: mas nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque en ese mensaje yo resalto, hermano, el hecho de cuán importante es que los creyentes nos mantengamos firmes aún en medio de todas las tribulaciones que vivimos, de todas las batallas, hermanos, de todas las angustias, de todos los problemas. Porque si la misma Biblia afirma, bendito sea el nombre del Señor, que el creyente con muchas dificultades se va a salvar, con muchas dificultades, hermano, nos vamos a salvar. Y dice: ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? ¿A dónde va a aparecer entonces en aquel día aquel que no oye la voz de Dios, aquel que despreció toda su vida la voz de Dios? Pero nosotros que hemos oído su voz, que hemos atendido a su llamado, ¿verdad? También nos da amonestaciones, que ya que lo hicimos, que no nos mostremos rebeldes, que no nos mostremos desobedientes, porque si lo hacemos, dice la Biblia, la mano de Jehová va a estar contra vosotros. Una cosa es tener a favor a alguien y otra cosa es tenerlo en contra, hermano. Y estos son detalles que la Biblia explica, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no vemos, hermanos, que, vaya, el rey Saúl, por ejemplo, vaya, por ponerle un ejemplo así, vaya, tomado de las cosas que quizás usted ha oído de la Biblia. Al rey Saúl lo pidió el pueblo pedía rey y Dios se los permitió. Dios aprobó que Saúl fuera el rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Pero una de las primeras cosas que hizo ese rey fue desobedecer la voz de Dios. Dios le dijo: haz esto, y él hizo otra cosa. Y así sucesivamente, cuando vemos el proceder de Saúl, desobedecía y cada día se hacía más rebelde y más rebelde, y él decía que estaba bien, hasta que un día Dios le dijo a Samuel: ya está desechado por mí, ya está fuera de mí. Y le vinieron un montón de sucesos a la vida de Saúl, de eventos tan horribles, hermanos, de desesperaciones que le llegaron a este rey,
porque cuando muere Samuel, este hombre se desesperó, él quería oír que Dios le hablara y Dios no le hablaba. Eso es lo que le pasa al creyente hoy en día. Una vez que abandona a Dios, ya deja de sentir a Dios, Dios se aparta de esa persona. La Biblia dice que vienen 7 espíritus peores que el anterior a posesionar en esa vida y ponen la condición de esa persona en un peor estado que antes, cuando nunca había conocido a Dios. Y muchas veces no vemos que ese efecto es por causa de haber abandonado al Señor y haber abandonado. La gente se empeña por decir, ya no voy, pero realmente lo que está haciendo es abandonando a Dios. Cuando la gente dice, me voy de esta iglesia o me voy de acá en cuestiones de rebeldía para irse al mundo, la gente está adquiriendo para sí males. Está, como dice ahí, la maldición si no oyes los mandamientos, si te apartas del camino que yo te ordeno hoy y te vas tras dioses ajenos. Toda la gente que se aparta del camino de Dios. Por eso es que después lo que nosotros vemos son, hermanos, a veces desastres en la vida de la gente, penas, dolores, pero no le adjudicamos que fue la acción de haber abandonado al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Samuel 12:15, la Biblia dice, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor se lo dijo a Saúl. Y le dice, se lo dijo a Samuel, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya. Cuando Saúl en su locura, hermano, llamó a Samuel a través de una pitonisa. La Biblia dice que Samuel, muy molesto, le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová ya se apartó de ti? De ti le dijo, si Jehová ya se apartó de ti y es tu enemigo. 1 Samuel 28:16, así dice la palabra del Señor, que Samuel le responde a Saúl, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová ya se apartó de ti y es tu enemigo? Y una cosa es tener a Dios de amigo y otra cosa es tenerlo de enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, o sea, lo hizo rey, le dio todo lo que le había como rey te merecía. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David, le dijo. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, le dijo, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. O sea, por eso Jehová lo sacó del reino, lo abandonó, y la manera en que Saúl muere fue muy triste, hermano. Saúl muere rodeado de enemigos que no había perdón para la vida de él. Tanto que la Biblia dice que él le pide a uno de sus siervos que le enclave aquella espada para que era preferible, mejor decir, que alguien conocido le había matado a que los enemigos que había quedado como la burla de los enemigos. Entonces, lo que pasa es que estas historias, hermanos, son puestas en la Biblia para que nosotros entendamos el proceder, las cosas que ocurren después de los actos que la misma persona decide tomar. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice en Efesios 5:6, Pablo escribe a esta iglesia, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira no va a venir para los obedientes, la ira viene para los desobedientes. Cuando Dios procede contra la vida de alguien, o procede con bendiciones para los obedientes, o procede con ira para los desobedientes. Y por eso es que la Biblia dice estas cosas para nosotros hoy en día. No se dejen engañar con palabras vanas, porque por cosas como estas viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Vaya, por ejemplo, todas estas personas ahora que están predicando, ¿verdad? Toda esta falsedad de apóstoles que hay ahora, hermano. Ahora está plagado. Hoy hay más apóstoles que los 12 que hubieron en el tiempo antiguo, los que eligió el Señor. Hoy hay cientos de apóstoles por todos lados. Y esta gente, hermanos, engañan con palabras persuasivas a los pueblos que ellos dirigen. Y a veces decimos,
Dios, ¿cómo permites esto? Yo soy una persona que le digo, Dios mío, saca de esa gente, saca a aquellos que vas a sacar de su ignorancia y todo esto. Y la Biblia dice que por cosas como estas, por engaños, por palabras vanas que la gente, palabras vacías que no tienen valor, están diciendo del evangelio, por estas cosas vendrá la ira de Dios. Y Dios tiene una ira para cada persona de acuerdo al fruto de su obra. Y dice, sobre los que desobedecen. Y esto es para todo el mundo, hermano. El que se aparte del Señor, el que abandone a Dios, no le irá bien. La Biblia lo dice, no lo dice la hermana Reyes, la Biblia lo dice. Segunda Tesalonicenses 1:8, Pablo escribe, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo maldiciones, la mano de Jehová estará contra vosotros. Hay ira para los hijos de desobediencia, llamas de fuego como retribución para los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio. La gente no cree que el infierno es real muchas veces. Y la Biblia habla del infierno, habla de ese lugar de tormento, lo describe la Biblia. Y la Biblia dice que ese lugar está reservado. O sea, está ahí, está reservado para los hijos de desobediencia, para los rebeldes, los profanos, los mentirosos, para todo el o sea, dice quiénes van a ir ahí. Entonces, si ya está la ley, ya está la advertencia, ¿por qué el hombre persiste en obedecer eso que la Biblia dice? Y aún estando en Cristo, estando en el Señor, en el evangelio del Señor Jesucristo, todavía hay uno y que otro que dice, no, yo ya no quiero, yo ya no aguanto y yo abandono esto. Y da miles de razones para quedarse postrado, para abandonar el camino de Dios. Porque cuando nosotros abandonamos el evangelio, en realidad a quien estamos abandonando es al Señor. Y cuando ya la gente no quiere obedecer, entonces es cuando vienen todas estas cosas. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos que si esta palabra de Dios, que fue dicha por medio de ángeles, de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. La pregunta que nos hace hoy en día es cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación. Dice que la salvación que fue anunciada primeramente por el Señor y que ha sido confirmada por los que lo oyeron. O sea, ¿de dónde viene la salvación? La salvación viene de Jehová. Él es el que permitió, hermanos. Dios es el que envió a su Hijo al mundo para, como dice ahí, para que anunciara esta buena nueva, bendito sea el nombre del Señor, para que diera su vida misma por nosotros. Y dice que esto que Él hizo ha sido confirmado cada vez más por los años, por aquellos que lo oyeron. Claro que sí, por los que lo han seguido oyendo, por aquel que le abre el oído a Dios para seguirlo escuchando. Por eso es que nosotros no podemos descuidarnos, dice la Biblia, porque cuando nosotros vemos que la palabra es firme, dice que esta palabra dicha ha sido firme y que toda transgresión, o sea, todo mal, toda desobediencia va a recibir su justa retribución. Una de las cosas que yo le puedo motivar a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, a los cristianos, a los creyentes. Yo sé que vivimos días difíciles en el evangelio y cada día se están poniendo peores, pero tomemos fuerza, hermano, aún en la peor debilidad. Nunca decidamos apartarnos de Dios, nunca decidamos dejar a Dios. Dejar a Dios no es la opción, y aunque van a sentir tentaciones de rendirse, de quedarse, no es lo correcto, porque la Biblia dice acerca de estos puntos que la persona va a recibir justa retribución por aquella acción, que el abandonar a Dios, aquel que dejó o deja de conocer a este Dios, dice, ¿qué es lo que le espera al impío, hermano? Al que no se arrepiente, al que no crea el evangelio, al que no escucha la voz de Dios. La Biblia dice que para ellos está la condenación. Esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo, Él es la luz, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz.
Por eso es que cuando usted ve la palabra del Señor se cumple. Cuando usted ve que la Biblia dice que son más los que se pierden y menos los que se van a salvar, obsérvelo en la vida real. Ponga usted una iglesia y a la par está una cantina. Mire cuánta gente entra a la cantina y mire la cantidad de gente que entra al templo. Mire cuántos van a proceder al mal, cuántos están metidos en estas discotecas. Yo siempre me gusta comparar para que la mente humana aprenda a discernir cómo cuesta llenar una iglesia hoy en día, pero las discotecas cada noche por lo menos hay de 200 a 400 personas metidas, hermano, dándole rienda suelta a su carne, al pecado. Y esta gente, si nunca escuchan la voz de Dios o nunca atienden la voz de Dios, hermano, al final de la vida no espere el hombre que va a gozar de la presencia de Dios, cuando la Biblia dice que todo esto es castigo tan solamente por desobedecer las leyes de Dios. Entonces, una de las advertencias, y esto es lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante, hermanos, que la advertencia, hermanos, es no se olvide el hombre de Dios. Y una forma de olvidarse es cuando empieza a desobedecer las leyes, la desobediencia a la palabra de Dios. El hombre dice, no, ese libro es cualquiera, ese libro no me interesa. No, si es que ahí está la regla de conducta humana, la regla de las conductas del pueblo de Dios. Y no debemos jugar con este libro, ni tomarlo, hermanos, como dicen ahí, ¿verdad?, por vano. No os engañéis, ¿verdad? Porque al final Dios no puede ser burlado. Nadie va a burlarse de Dios. Y en cuanto a eso, hermanos, el Señor ahí mismo se para. Cuando la palabra del Señor dice, el alma que peque esa morirá, está refiriéndose a toda acción mala. Bendito sea el nombre de Dios. Y la muerte que menciona ahí no solo es física, sino que también es espiritual. Es una cosa tremendamente. Cuando usted ve que una persona, cuando peca el impío no hay problema, porque el impío ya vive en su mundo, ya está atrapado ahí, está cegado, está fuera de lo que es, hermanos, en este momento, de lo que es el pueblo de Dios. Pero cuando es el creyente el que peca, sí, ahí sí la Biblia tiene mucho que ver. Ahí la Biblia dice que Dios no tiene, hermanos, relación con el pecado. A Dios no le gusta el pecado. En el Señor nosotros empezamos a ver que la paga del pecado, el pecado tiene paga. El pecado tiene paga, y esto es para los creyentes, que hay consecuencias. Le da la salida, le dice, si hay alguno que hubiera pecado, abogado tiene con el Padre, Jesucristo. Le da todos los medios posibles para que el hombre se salve, pero es el hombre el que tiene que decir, esta ley es real, esta ley es verdadera, este Dios no está mintiendo, este Dios no está jugando. Soy yo el que me tengo que afirmar, soy yo el que tengo que obedecer, soy yo el que tengo que ordenarme, porque la ley ya está dada. Nadie puede cambiar este libro. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, no hay alguien que la pueda cambiar, hermano. O decir, así como en el tiempo de Asuero, va, que lo rodearon y le dijeron, esto es una ley, y le dice, y nadie puede cambiarla. Lo mismo es Dios. ¿Quién puede cambiar lo que Dios ya estableció? Nadie. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos, hermanos amados, vigilar, como dice la Escritura el día de hoy, mantenernos, hermanos, como dice ahí, ¿verdad?, la palabra del Señor, guardando el alma, guardándola con diligencia, para que no nos olvidemos, hermanos, de lo que ya vieron nuestros ojos, de lo que han oído nuestros oídos, de lo que el Señor ya nos apartó. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí dice, todos los días de tu vida, porque ¿cuál es el fin de esta salvación? Que es que el que persevere hasta el fin. No es al que abandone a medio camino esta obra, hermano. No es al que se quede postrado, no es al que se salga a la derecha y a la izquierda. Es al que, la Biblia dice, el que persista hasta el fin, el que permaneciere hasta el fin, o sea, hasta el día que yo muera, hasta el día que el Señor venga, este será salvo, dice la Biblia. Y como trabajo lo que tenemos es vigilar la vida espiritual de nosotros hoy en día. No tiene fuerza, entonces pidamos a Dios el socorro. Señor, estoy sin fuerzas, ayúdame. Estoy desanimado, Señor, anímame.
teniendo dificultades en mi cabeza para continuar. Tengo tantos problemas. Señor, envíame tu ayuda, porque es mejor pedir el socorro de Dios que tomar decisiones, hermanos, que son, como diría yo, muy alocadas, muy desenfrenadas muchas veces. Y la gente, una vez que abandona a Dios, entonces le empieza a venir una serie de cosas que no las digo yo, las dice la Biblia. Se empieza a apartar la mano del Señor y se pone contra nosotros. Y empiezan a haber, hermanos, acciones, ahí dice maldiciones, ira de Dios, retribuciones que hay por causa de que la gente ha abandonado al Señor. Y todo eso está ahí en la palabra del Señor, hermano. Todo eso lo vemos nosotros en la Biblia, y a veces basta con ver a personas que han abandonado a Dios para darnos cuenta que estas personas a veces caen en estados problemáticos. Yo recuerdo una vez, mi esposo tenía un amigo de trabajo que mi esposo se ganó casi a todos los compañeros de trabajo cuando nosotros vivíamos en Nueva Jersey. Él logró, hermanos, tuvo que afrontar una cantidad de cosas. De a mi esposo se burlaban cuando él aceptó al Señor y le decían: no vas a durar una semana, te damos un mes, y cosas así le decían a mi esposo. Pero él permaneció, hermanos, bastante fuerte para no tener conocimiento de la palabra de Dios. Aguantó, hermanos, la burla, la crítica, todo lo que le pronosticaban los amigos. Y él persistió, hermano, y se ganó al final, con los años, se ganó prácticamente todos sus compañeros de trabajo. Y recuerdo que uno de ellos, y se lo digo, hermano, así yo lo vi realmente con mis ojos. Uno de ellos, hermano, estaba bien firme, logró llevar con toda su familia a la iglesia. Y llegaron y estaban ahí edificando su vida, hermano. Y no sé qué pasó. Lo único que nosotros entendíamos era que la esposa quería celebrar los 15 años de su hija, pero quería una fiesta como así del mundo, una fiesta como lo celebra el mundo, ¿no? Y se salieron de la obra, hermano. Y uno solo se quedó como observando, lamentándose el por qué se habían ido y todo eso. A los días, hermano, la gran noticia que nos llega a nosotros es que el hermano, el muchacho, el papá de esta niña, había muerto porque un tráiler lo había atropellado. Él era trailero, y dicen que iba rumbo al trabajo en su propio carrito cuando un venado se le atravesó, y él se bajó para tratar de hacer algo con el venado. Y como era las 2 de la mañana, un carro lo atropelló. Allí mismo murió, hermano. Y uno, ¿sabe qué lamentaba de esa muerte? Lamentábamos el hecho de que él había estado en el Señor, que se apartó simplemente por una cosa, hermanos, insignificante para mí. O sea, alguien puede decir, sí, él amaba a su hija, sí, pero una mala decisión, hermano, una mala decisión. Y no quiere decir que todo el mundo va a morir de esa manera, pero lo que yo le quiero predicar esta mañana: hay consecuencias cuando se abandona a Dios. Hay juicios, hermano. Hay, como dice lo que le acabo de leer, hay maldiciones. La mano del Dios se pone contra el hombre. Hay ira de Dios y todo eso. Hay retribuciones. El problema es que nosotros hoy en día no le prestamos el sentido a la Biblia. Y cuando le decimos, hermano, le va a ir mal, piensa que el mal se lo estamos deseando a nosotros. No, es que la Biblia menciona que Dios es el que hace retribución por cuanto el hombre no se dictaminó, escúcheme bien, ni a oír a Dios, ni a prestarle atención, como dice ahí, más si no oyeres la voz y te fueres rebelde a la palabra, la mano de Jehová estará contra ti. Pero muchas veces decimos, no, ¿cómo Dios va a estar contra mí? ¿Y cómo Dios va a hacer esto? Porque pensamos el lado positivo de Dios, que Dios es puro amor, que Dios es bueno, y lo es, pero Él tiene sus leyes, sus mandatos, sus mandamientos, y la desobediencia a ellos trae retribuciones, trae juicios, trae consecuencias. Y muchas veces hoy en día el hombre quiere ignorar esa realidad de la Biblia y actúa como que si Dios no existiera. Actúa como que si Dios no existe. Pero mi consejo esta mañana es, hermanos amados, escuchemos esta amonestación. Usted que está en Cristo, usted que está firme,
Aún la Biblia dice, mire, el que está firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, y no dije que está, sino que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa es una advertencia que le da hasta a los que están más firmes en el Señor. Y en el correr de la vida es lo que vemos nosotros. Si nosotros hemos visto caer a tanta gente en el Evangelio, aún pastores caen, ministros de Dios caen en pecados, hermanos, caen y tienen retribución por esas cosas. Esto no es una advertencia para seleccionativa, que es para, no, esto es parejo, hermano, esto es parejo. Mire, cuando estos hombres de Dios, hermanos, en el tiempo antiguo caían aún, yo recuerdo cuando Jimmy Swaggart cayó en pecado, que yo estaba pequeñita, hermanos, en mi vida, y yo escuchaba a mi papá que hablaba de esto. No, esa fue noticia mundial, y ese hombre tuvo que haber pasado consecuencias tremendas, vergüenza pública y todo eso. Pero ¿por qué? Porque a veces el hombre violenta la palabra de Dios y cree que Dios está jugando, cree que puede jugar con Dios, cuando lo que tenemos que empezar a tomar es seriedad. O sea, reconocer que este mismo Dios que habló antes es el mismo que sigue hablando ahora, que este libro no es un libro cualquiera, como dice mucha gente, el libro aguanta lo que le pone. Bueno, los libros escritos por los hombres sí, pero la Biblia dice que este libro es una inspiración divina y no hay contradicción en esta Biblia. Es una palabra que nosotros, hermanos, ahí está firmada nuestra fe. Creemos este libro porque creemos en el Dios que inspiró el libro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si Él lo inspiró, ¿por qué lo voy a ignorar? ¿Por qué voy a decir esto no es cierto, esto no es verdad? Por esas acciones, hermanos, es que a veces nosotros cometemos grandes errores espiritualmente hablando y vemos consecuencias nefastas, terribles, hermanos, maldiciones, hermanos. Dios desampara a la gente y no entendemos por qué, pero realmente todo se debe a que la persona ha desobedecido la palabra de Dios, ha desobedecido la ley de Dios, y esto tiene consecuencias. Pero yo espero que el consejo de esta mañana en algo, hermano, ojalá haya sido yo un poco clara. Le digo, no soy la mejor predicadora, lógicamente siempre va a haber gente que está más arriba de uno, pero procuramos exponer la palabra de Dios de acuerdo a lo que el Señor nos da a entender. Bendito sea el nombre del Señor, y le motivamos a que cualquiera que sea su condición, ¿verdad? Si usted está firme, siga adelante, nunca desista, nunca desistamos, bendito sea el nombre de Dios. Si usted es una persona que está batallando para servir a Dios, para entregarse por completo a Dios, afirme su corazón, como dice la Biblia, hermanos amados, en ese versículo ahí, como dice la palabra del Señor, hermanos, guarde su alma y hágalo con diligencia. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted es una persona que no conoce a Dios y quiere conocer a este Dios, porque Dios le está incitando, ya a ratos se está presentando, Dios le presenta el mensaje, empiece a escuchar la voz de Dios, porque lo que Dios quiere hacer es salvarlo. Dios no quiere que el hombre se pierda, la Biblia lo dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero el hombre tiene que proceder al arrepentimiento, tiene que arrepentirse, porque sin arrepentimiento el hombre no puede arreglar su cuenta con el Señor, y el llamado siempre va a estar latente. A través de todos los tiempos, el Señor siempre ha dicho, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren muy negros, yo los limpio. Si fueren rojos, yo los limpio. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar, pero el hombre tiene que acercarse a Dios arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que yo le puedo decir. Si usted es un amigo que me ha escuchado esta mañana, usted nunca ha oído del Evangelio, o conoce del Evangelio, o ha estado en el Evangelio, pero está apartado, busque de Dios, porque en este Dios lo que usted va a encontrar es la salvación. Este Dios nos salvará, dice la Biblia. Él es el que va a juzgar al final al hombre. Al final de la vida, Dios es el que va a hacer. Mire lo que decía el versículo de Isaías: Él es juez, Él es legislador, Él es rey. Él es Dios salvador, hermano. Entonces, Él es el que va a proveer esta salvación, y tenemos que ampararnos a eso. Quiero orar en esta hora. Padre celestial que está en los cielos, yo le doy gracias por esta palabra que hemos logrado predicar en su nombre. Le pedimos que con ella nos bendiga grandemente, bendiga a los oyentes, bendiga a las almas que han escuchado esta palabra. Sea usted fortaleciendo sus corazones, dando el entendimiento profundo de esta verdad. Ojalá el hombre pueda buscarle con toda su alma, con toda su fuerza, Señor, y que aún en el día del mal, en el día difícil,
en el día de las pruebas, Señor, pueda resistir las batallas, el embate de la vida, Señor, pueda resistir tempestades, bendito Dios, aunque esté en agonía. Dios mío, el hombre, Señor, por causa de los males que vienen a nosotros, por causa, Señor, de las pruebas que vienen a nosotros, que no desfallezca nuestro corazón, que usted sea nuestro socorro, que nos sostenga, como dice su palabra, que nos ayude, oh Dios mío, que nos ayude para mantenernos firmes, para no caer, Señor, ni quedarnos postrados en el camino, ni mirar a la derecha ni a la izquierda, sino a Cristo, que es el único, Señor, que usted ha dado a este mundo para salvarnos. Le pido que bendiga a su pueblo, a los oyentes, deje que esta palabra, Señor, vaya a los corazones con un buen propósito, Señor, que usted se pueda, Dios mío, glorificar en esta tierra, Señor, que los hombres cuenten sus maravillas, Padre Santo, que cuenten de sus obras, poderoso Dios, y que sea anunciado este evangelio por todos lados, en todas partes del mundo, que el hombre pueda conocerle, como dice su palabra. En esto debe exaltarse el hombre, en conocerme y en saber que yo soy Jehová, Dios mío, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y que estas cosas quiere, dice su palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pido, Padre Santo, que bendiga a cada persona que me ha escuchado esta mañana y deje que esta palabra siga siendo efectiva en la vida de alguien. Oh Dios eterno de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén en esta mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos, hermanos amados, a dejar un canto. Bendito sea el Señor, para que usted pueda gozarse en esta hora. Bendito sea su precioso nombre. Con